presencia está aquí, su presencia va por delante, nos acompaña, prepara nuestro camino y Él está hablando en este tiempo. ¿Ven? Y preparar esta palabra, y ahora que estaba ahí, yo voy a compartir una palabra en el libro de Nehemías. Es un libro, como todos los libros de la Biblia, maravilloso. Lo usamos mucho en el seminario cuando hablamos acerca de la canonización del Antiguo Testamento, es decir, cómo esta parte de la Biblia, el Antiguo Testamento, toma la forma que toma y tiene por ahí esta colección de libros que tiene, cuándo empezó a escribirse, y cuando estaba allí, de repente empecé a pensar desde aquel proceso en todos los hombres y mujeres desde aquel tiempo y hasta hoy que no podemos dejar de decir lo que hay en este libro. Y el privilegio maravilloso que es predicar su palabra. El privilegio maravilloso que es vivirla. Porque la palabra de Dios no son letras, no son verbos sustantivos. La palabra de Dios es vida. Para quien la dice, es vida para quien la escucha. Y es vida para quien se hace carne de ella todos los días en la vida cotidiana. Y de repente empecé a pensar en todas esas millones de personas que a lo largo de la historia han hablado de ella, ¿ven? Y la han vivido. Y la verdad que cuando uno lee el libro de Nehemías se encuentra con algo maravilloso. Siempre tengo presente en mi corazón, ya lleva varios años que el pastor predicó, cuando él siempre me quedó esta frase: traed madera. ¿Sí? O sea, esto de cuando hay que reconstruir los muros, traer madera, es decir, la acción de la iglesia, el hacer de la iglesia, la vida de la iglesia. Dios tiene el deseo de restaurar, pero hay un papel de la iglesia. Y entonces el Señor me llevaba a esta parte de Nehemías, ¿no? Ya les había dado esa palabra tan importante, que era: hay que reconstruir. Y yo pensaba también en este corazón de Nehemías. O sea, es tremendo, hermanos. O sea, él todavía era copero del rey. ¿Sí? El rey que de ese linaje había provocado todo lo que había provocado en Israel. ¿Sí? Y muchos a veces hacen el chiste: bueno, pero les tocaba una buena tarea, probar el vino, dicen algunos. Pero todos sabemos lo que implicaba en aquel tiempo esta tarea. Amén. Y él de repente se enciende su corazón. Y dice: yo tengo que ir a trabajar y a restaurar. Ahora, él estaba sirviendo a ese rey. Y el Señor pone este fuego, porque es un fuego. ¿Vieron? Yo creo que todos sabemos cuando Dios nos llama, que de repente ese fuego nos enciende de una manera que nos impulsa. Que no importa si no hay recursos, si la situación es adversa, si estamos pareciera en el lugar equivocado, Él nos impulsa, nos enciende, y eso le pasó a Nehemías. Y entonces en este capítulo que yo voy a leer, y en los posteriores, no voy a leer todos, pero la verdad que yo les invito a que lean todo el libro porque es maravilloso, empieza este mover de leer la palabra de Dios. Pero yo quiero que entendamos el contexto en que este pueblo iba a escuchar la palabra de Dios. Estas generaciones eran generaciones que no conocían la palabra. Esdras tenía la tarea de volver a escribir. Porque recordemos que cuando son cautivos a Babilonia, el templo se destruye. Y se destruye y quema todo lo que hay en él. ¿Sí? Todo lo que tenía que ver con los rollos, con los pergaminos, con los códices, estaban ahí. Todo se destruye. Por eso, ya nosotros podemos ir uniendo esta necesidad que decían: memorízalas, repítelas, átalas a tu cuello, cuéntala de generación en generación. Había una necesidad, ya el Señor se estaba anticipando. Había una necesidad. Y Esdras empezó con esa tarea.
Y dice que en el capítulo 8 dice que el pueblo se reúne a escuchar la palabra de Dios. Y ahora cuando la palabra de Dios es dada, nada vuelve a ser de la misma manera. Acá había un pueblo esperando escucharlo. También eso tenemos que decir. Nosotros podemos venir a la iglesia. Podemos venir. Ahora, venimos con el deseo, venimos como el siervo que brama, dice, para encontrar un agua buena. Esto no es solo la iglesia, la vida cotidiana, pero justo estamos aquí, estamos juntos, por eso doy el ejemplo. Dice que este pueblo se reunió, y yo voy a invitarles a leer algunos versículos. Voy a leer la Reina Valera, para los que me conocen, siempre leo a la diosa Blanco. Hoy voy a leer la Reina Valera. Nehemías capítulo 8, vamos a leer algunos versículos, y dice así, desde el versículo 1, capítulo 8, versículo 1. Dice, Esdras lee la ley al pueblo. Dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. ¿Quién pidió la ley? ¿Quién pidió que se los leyera? ¿Quién? El pueblo, que se había reunido como un solo hombre, con un solo propósito, con un mismo sentir. Y le pidió al sacerdote y escriba Esdras que por favor les leyera el libro de la ley, que en ese momento el libro de la ley eran los 5 libros, era el Pentateuco completo, ¿sí? Dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres. Dice, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. ¿Leemos de vuelta? Desde el alba hasta el mediodía. No tenían la urgencia de salir corriendo, ¿vieron? Querían escuchar la palabra de Dios desde el alba hasta el mediodía. Estaba amaneciendo y sus corazones estaban con esa necesidad tremenda de escuchar la palabra de Dios. Dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ellos, ya se había preparado, ¿sí? Y junto a él estaban Matatías, Sermá, Anías, Urías, Hilcías, Masías a su mano derecha y a su mano izquierda Jasum, Hasbadama, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesuá, Bani, Serebía, Jamín, Acub, Sebataí, Jodías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Aná y Peaía, hacían entender a todo el pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido. Lo estaban interpretando, ponían sentido. ¿Sí? Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas hacían entender al pueblo y dijeron a todo el pueblo, Dios santo es, Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, porque escucharon la palabra y se largaron a llorar. Se largaron a llorar.
Y entonces ellos le decían, no se entristezcan, ¿sí? Porque el Señor, ahí ya me perdí, a ver si me dicen por dónde iba. En el 9. Bien, no lloréis. Dice, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. Bien, luego les dijo, id y comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén. Yo sé que por ahí es un pasaje que tiene nombre, tiene cosas, pero lo que nos ayuda es a ilustrar el momento. Esto podría ser cualquier culto. ¿Vieron que dice que armó un púlpito para que lo vieran? Ese era el sentido del púlpito. El sentido del púlpito solamente es que nos podamos ver. No tiene que ver con un lugar de jerarquía, tiene que ver con esa situación. Pero acá hay un contexto histórico. Esta generación no había escuchado la palabra de Dios. Y les digo más, si ustedes buscan históricamente, dice que le daban sentido y lo interpretaban porque ellos la estaban leyendo en un idioma que esa generación no había escuchado, porque habían estado cautivos. ¿Sí? ¿Qué dijimos en otras predicaciones? ¿Qué hace la cautividad? Te quita identidad, te quita el idioma, te quita las costumbres. Amén. Y entonces este pueblo estaba anonadado al escuchar la palabra de Dios. Y el otro día prestaba atención en una prédica de un predicador muy conocido de este tiempo. Es muy carismático, genera chistes, todo. Pero yo noté que las veces que la iglesia o los que están en el auditorio lo aplauden es cuando él menciona los textos bíblicos. Porque la palabra de Dios produce en los espíritus, en el espíritu, algo que no lo produce ninguna otra palabra. Porque yo decía, qué tremendo que es, porque él solo repetía el texto, tal cual lo decía. Había dicho un montón de cosas, hacía anécdotas, chistes, pero cuando la palabra de Dios era mencionada literalmente, la iglesia aplaudía. Y entonces, esto estaba pasando con el pueblo, un pueblo que estaba recobrando su identidad, un pueblo que tenía que renacer, un pueblo que tenía que recordar que era el pueblo elegido, ¿sí? O sea que no se trataba solo de levantar muros materiales, no se trataba solo de levantar el templo físicamente, se trataba de restaurar una vida espiritual que habían perdido, y una espiritualidad que habían perdido, de una identidad en Dios de búsqueda, de adoración, que ya no tenían. Y entonces escuchan la palabra de Dios y entonces suceden cosas. Como cuando nosotros de repente estamos en nuestro hogar, Dios nos pone un texto y de repente ese texto, por primera vez, aunque lo hayamos predicado otras veces o lo hayamos visto otras veces, de repente se vuelve luz. De repente se vuelve para mí en el hoy, en mi vida cotidiana, de una manera tremenda. Pero el pueblo tenía la necesidad de escuchar la palabra de Dios. Hay algo que nunca podemos perder como iglesia, que nunca podemos perder como hijos de Dios, y es querer escudriñar su palabra. Amén. Querer escudriñar su palabra. Y para colmo, no vamos a reemplazarlo con otras cosas. Es irreemplazable. El talento. Hay bendición, por supuesto, en escuchar. Acá la escuchaban de esta manera, porque acuérdense que los rollos no estaban en todos lados y no era muy cómodo leer esos rollos en todos lados. ¿Sí? Pero hoy nosotros la tenemos. Gloria a Dios. Ellos tenían que juntarse todos y pedirle al escriba que las leyera. Y nosotros, hermanos, tenemos este libro maravilloso que lo tengo al alcance de la mano. En otros países es un libro prohibido. En otros países tienen que esconderlo para poder escudriñarlo. Yo lo tengo al alcance de la mano. Amén. Tiene que surgir un fuego dentro de mí que diga, quiero
¿Queremos presencia de Dios? Amén. Vayamos a su palabra. ¿Queremos ver cómo Dios cumple promesas? No podemos hacerlas efectivas en nuestras vidas si no las conozco. ¿Cómo sé lo que me prometió si no lo busco acá? ¿Amén? ¿Cómo sé? Cada promesa tendríamos que tenerlas guardadas, no solo en el frasquito, sino que decir, cuando vienen las situaciones, estoy enfermo, no es que saco y por arte de magia, no, es porque hay una convicción del Espíritu. Mi espíritu recuerda que el Señor me dijo que Él es mi sanador, que Él es mi restaurador, que Él es mi libertador. Amén. Cuando uno conoce la palabra de Dios, empieza a ver que el mundo tiembla, que todo lo que hay a nuestro alrededor se cae por las situaciones, pero que Él me dijo que aunque el mundo tiemble, yo no seré conmovido. Amén. Nosotros estamos firmes en Él cuando conocemos sus promesas. Muchas veces cuando nos equivocamos, a veces hasta olvidamos que Él pagó un alto precio por pagar por nuestros pecados. Y nosotros queremos seguir cargándolos. Y yo les digo, porque muchas veces, en lugar de la culpa y de la victimización, me da una identidad. Muchas veces hacemos del sufrimiento una identidad. Porque aún el sufrimiento, aunque no lo creamos, también abre puertas. Pero yo tengo que confiar que el que me abre las puertas es Él. Y que si Él cargó en la cruz del Calvario mi pecado, mis culpas, mis transgresiones, y que el precio que Él pagó fue muy alto, ¿por qué lo voy a cargar yo? Pero para eso tiene que pasar que tengo que escuchar la palabra y que esa palabra me dé convicción de pecado. Porque nosotros somos muy buenos en nuestros argumentos. No, pero yo dije esto porque... Yo hice esto porque la persona hizo. Somos muy buenos. Pero cuando el Espíritu Santo viene y nos desnuda y dice, no, hablaste mal, contestaste mal. No era la contestación. Y entonces nos desnuda. Y como nosotros queremos crecer en Dios, eso nos tiene que provocar que digamos, Señor, tenés razón, me equivoqué. Siempre me acuerdo, yo siempre cuento esto, pero porque es tremendo cuando se hace un argumento en nuestras vidas. Y yo sabía que eso que iba a hacer era pecado, pero tenía tan bien armado todo mi argumento, tan bien, tan perfecto, hasta que el Espíritu Santo me dijo, podés hacerlo, sí, pero yo no puedo estar con vos. Y entonces cuando me di cuenta que me iba de su cobertura, dije, no, esto no lo quiero. Si esto me hace ir de su cobertura, no lo quiero, no es bueno. Pero eso lo hacemos cuando el Espíritu nos habla, cuando su presencia es real en nuestras vidas, cuando no lo tengo como un compañero para cuando quiero escucharlo. Nos encanta escuchar al Señor que nos diga, bueno, siervo fiel, ven, entra en el gozo de tu Señor. Queremos eso, lo vamos a tener algún día, pero no nos gusta escuchar al Espíritu Santo cuando nos corrige, cuando nos reta. No es tan lindo. ¿Vieron que no son tan populares las prédicas donde el predicador cuenta que se equivocó? Pero ese es el obrar de Dios, pero cuando escuchamos su palabra. Porque cuando escuchamos su palabra, nuestro espíritu se conmueve, pero no una emocionalidad que llora un ratito y se va, sino es algo que empieza a obrar, empieza a transformar, empieza a quemar y quema todo aquello que no tiene nada que ver con su presencia, quema todo aquello que no tiene nada que ver con su propósito. ¿Saben lo que pasó con el pueblo? Y ustedes lo siguen viendo en el capítulo 9, dice que Esdras empieza a confesar el pecado de Israel. Y todo el pueblo empieza también en ese sentido de arrepentimiento. Porque la palabra produce, la palabra genera.
la palabra de Dios siempre genera lo mejor para nosotros. A veces parecemos que nos quebramos, porque de repente tiene que sacar todo aquello que no tiene nada que ver con su propósito y su presencia. De repente, el pecado, y yo no estoy hablando, muchas veces decimos pecado y como que queremos ir a los grandes pecados. Ni hablar que hemos hecho de la sexualidad el peor pecado. Es como que lo tenemos ya. Pecado, dice Santiago, es saber hacer el bien y no hacerlo. Ya está. Con ese concepto de pecado, hermano, saber hacer el bien y no hacerlo. Tremendo. Y entonces el pueblo reacciona. Porque la palabra produce el hacer. La palabra produce la acción. Y a ver, entiéndanme que no es la materialidad del libro. Vieron que muchas veces lo usamos como amuleto. Está ahí, 3 de la mañana, 3 a.m., hora clave a veces. Está bueno tenerlo cerca, sí, pero está bueno tenerlo acá. Amén. Amén. No es la materialidad, es lo que produce en nosotros. Es lo que genera nuestras vidas. Es lo que transforma. Amén. Eso es lo que tiene que producir. Nehemías, cuando los predicadores quieren hablar del avivamiento, van a Nehemías. Porque el pueblo, cuando escuchó toda la... Acuérdense que lo que leyeron fue la ley. Que había en la ley, como decíamos la otra vez, el primer cautiverio de Egipto. Entonces, cuando empezaron a escuchar todo eso, lloraron. Y ya estaban en Jerusalén. Estaban físicamente en Jerusalén. Estaban mental y espiritualmente en Jerusalén. O todavía había cautividad. Amén. Que este sea un tiempo donde la palabra de Dios haga pudrir todo signo de cautividad en nuestras vidas. Amén. Toda cautividad que hace que nos desviemos del propósito de la presencia de Dios. Amén. Ellos escucharon la palabra, respondieron. Los sacerdotes tenían que decirle tranquilos, los levitas, no lloren, no lloren. Pero es que sus espíritus desbordaron. Pero ellos les dijeron, es un día de gozo, es día de salvación, es día de consolación, como le llaman. Pero somos consolados para que en esa medida, como decía la palabra que compartía nuestra hermana, consolemos. Amén. Esa es la medida. Esa es la medida del amor. Esa es la medida de la misericordia. Esa es la medida de la consolación. Como Dios nos alcanzó a nosotros, de esa forma queremos que alcance a otros. Entonces, este es un tiempo como iglesia, donde de alguna manera nos estamos preparando. ¿Vieron que esto sería como un equipo de fútbol? Marzo, salimos a la cancha con las pastorales. ¿Sí? Todos ya están soñando, cada uno de los líderes, de los pastores, están pensando el sueño de Dios para los jóvenes, para los niños, para las mujeres, para los hombres. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios tiene que producir algo. Y lo primero que tiene que hacer caer es toda cautividad. Todo porque la cautividad nos ata, nos inmoviliza. Amén. No es fácil, porque ellos llevaban mucho tiempo, generaciones nacieron cautivas. Pero en Él dice su palabra somos. Y eso que ellos están en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos todo el Nuevo Testamento. Ellos estaban viviendo la historia. Nosotros hoy la tenemos para poder tomarnos de ella y decir, esto es lo que el Señor va a obrar en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos quieren que esa presencia de Dios en escuchar la palabra empiece? Ellos necesitaban ser purificados, que se queme todo aquello que no tiene que ver con la presencia de Dios. Esto es proceso.
proceso, es llenarme de Él. Esto, muchas veces, yo considero que este autovaciamiento tiene otro nombre en griego, que sufrió el Señor cuando vino y se encarnó, porque de alguna manera tuvo que llenarse de la humanidad, ¿sí? Y despojarse, vaciarse, ¿sí? De la divinidad. Y muchas veces nosotros tenemos que despojarnos, vaciarnos de nosotros para llenarnos de Él. Ahora, no es que desaparecemos, Nehemías seguía siendo Nehemías, Esdras siguió siendo él. Dios es tan maravilloso que respeta mi personalidad. Por eso me elige. Me eligió a mí porque sabe mis cualidades positivas. Ahora también sabe todo lo que tiene que sacar. También sabe todo lo que se levanta muchas veces. Amén. Pero es tiempo de purificación. Es tiempo de santidad. Santidad es ser apartado. Yo no soy santo porque ahora voy a salir ahí y voy a salir con esto abajo del brazo. Soy santo porque mañana me seguiré comportando como un cristiano, como una sierva redimida por la sangre del Cordero y alcanzada por su inmensa misericordia. Amén. Eso nos hace hijos de Dios. Ahora es tiempo también de que nosotros tengamos ese momento. Yo tengo un montón de cosas que necesito que el Señor saque. Tengo un montón de cosas en las que todavía me siento cautiva. A veces del dolor, a veces de las heridas. Pero quiero ser libre en el nombre de Jesús. Quiero que la palabra de Dios me libere. Quiero que la palabra de Dios me purifique, me santifique. Pero para eso tenemos que venir con un corazón convencido de que Dios está orando. ¿Y saben que cuando eso pasa? Todo espíritu ajeno a la presencia de Dios, que muchas veces viene a entorpecer el obrar de la iglesia, el caminar de la iglesia, se va fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Por la sangre bendita del Cordero, todo aquello que no tiene que ver con la presencia de Dios, se va fuera. La iglesia no convive con aquello que no es de Dios. La iglesia no convive con argumentos que tienen que ver con el